Shalom para todos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos al capítulo 19 del libro de Levítico, un capítulo muy importante, muy central en la ley del Señor. Resume bastante de la intención de las leyes del Señor. Así que es un capítulo que tenemos que tener memorizado, que tenemos que tener presente, deberíamos considerarlo. Para algunos es considerado como el centro de la Torá, como el corazón de la ley. Y aparece en este texto, en este capítulo, uno de los mandamientos más importantes de toda la ley. Gracias, Señor, por este día y la oportunidad de buscarte, de compartir el mensaje que tú nos brindas, Señor. Este mensaje que habla de ti siempre y que nos invita a reconocernos, Señor, como un pueblo que puede vivir en santidad, que puede obedecer, que puede andar rectamente en lo que tú has llamado justicia. Gracias, Dios, porque eres bueno. Amén. Pero el capítulo 19 de Levítico dice así. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y mis días de reposo guardarás. Yo, Yahweh tu Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Yahweh tu Dios. Bueno, este pasaje va cada verso hablando de un mandamiento diferente, pero hay algo muy interesante para notar, y es que este capítulo encierra en él los 10 mandamientos. Esto es casi que algo que se va a notar desde el principio. Es decir, los famosos 10 mandamientos del capítulo 5 de Éxodo 20 de Deuteronomio, capítulo 5, se ven aquí reflejados inmediatamente. Vamos a ver si somos capaces de identificarlos. Los 10 mandamientos están aquí, todos. Entonces, ¿cómo arrancó aquí? Habla a los hijos de Israel, diles: santos seréis porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. También aquí hay algo muy interesante, y es que en este pasaje se menciona todo el tiempo: yo soy Yahweh vuestro Dios, Yahweh vuestro Dios. O sea, resalta como la firma de quién es el que instruye esto, y aparece unas 16 veces, de 37 versículos, es decir, casi que cada 2 versículos hay un yo soy el Señor tu Dios. Es una firma que insiste, resalta, identifica quién está dando estas instrucciones. ¿Listo? Como formato está eso presente. Listo, ahora sí, vamos a hacer el comentario verso a verso, pero ya teniendo en cuenta que nos va a hablar o va a encerrar en esto los 10 mandamientos, y que está la firma de Dios, y digamos que impresa en cada momento de este pasaje. ¿Cuál es el primer mandato o el enfoque de esto? Sean santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Este primer verso, más que resumir o indicar un mandamiento en particular de los 10 mandamientos o de la ley, está dando propósito. Es decir, todos estos versos que leeremos de santidad y de justicia tienen que ver con un comportamiento de santidad. La santidad ligada a la justicia. Santidad ligada a justicia. Por eso dice: sean santos porque yo soy santo. Y luego arranca con una serie de mandamientos. Por lo tanto, este también es un mandato. La santidad no solamente es, o más bien, la santidad no solamente es un mandato, sino un requisito que le entrega el Señor a su pueblo, y más allá de un requisito también es una posibilidad. ¿Quién pudiera pensar que nosotros podríamos vivir en la santidad que le pertenece al Señor? Pues Él dice: háganlo porque yo lo soy, ¿no? Entonces hay una necesidad aquí que se expresa, una necesidad, un requerimiento de Dios sobre su pueblo, y es que vivan en santidad porque Él mismo lo es. Como quien dice, tenemos que marcar ese reflejo de quién es Él. Aprovecho este comentario para recordarles o para informarles que estamos ahora elaborando unos podcasts, y en particular esto que se menciona aquí, sean santos porque yo lo soy, tiene que ver con un podcast que estamos elaborando, que se llama Hechos a Imagen de Dios, donde justamente identificamos ese asunto, ¿no? Y se expresa y se tiene que dar a conocer, y es pues que Dios nos ha hecho con un propósito y tiene que ver con el todo.
pues aquí se menciona, ¿no? Sean santos porque yo lo soy. Es decir, como que Dios nos llama a que en nosotros hayan unas virtudes, unas características que le pertenecen a Él. Nos da el potencial de llevarlas. Entonces, la santidad. Cada uno temerá a su padre y madre. Bueno, entonces si hablamos de que la santidad le pertenece a Él, sí, en efecto, la ley, los 10 mandamientos se dividen en dos partes, donde unos primeros tienen que ver con el Señor, ¿no? Donde Él se pone como eje, donde de hecho las 10 palabras arrancan de la misma manera. Dile a los hijos de Israel, o arrancan identificando al Señor y a su pueblo. Enseguida cada uno temerá, en el versículo 3, a su madre y a su padre, ¿no? Quinto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Mis días de reposo guardarás. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Yo Yahweh tu Dios. O sea, aquí pone firma. Mis días de reposo guardarás, yo Yahweh tu Dios. No te volverás a los ídolos. Segundo mandamiento. No tendrás ídolos ni harás imágenes de ellos, ¿no? Aquí sigue. Ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh tu Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere en el día tercero será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Yahweh, y tal persona será cortada de su pueblo. Bueno, entonces, arranca de una manera directa e interesante, diciendo, esta es la santidad que yo les he pedido. ¿Cuál es la santidad que les he pedido? Honren a sus padres, guarden mis días de reposo, no cometan idolatría, ¿cierto? Y cuando ofrezcan sacrificios, háganlo de tal manera que esto se haga con la santidad que yo les he ordenado y no fuera de ese marco. Que lo que ustedes ofrezcan no se haga abominable, ¿no? Entonces, por supuesto, esto resume una ley que ya se conoce, ¿no? Todo lo que que hemos aprendido en Levítico, que tiene que ver con sacrificios particularmente, pues aquí también está expresado, ¿no? Cuando en lo que se refiere al culto al Señor, en lo que se refiere a las ofrendas y sacrificios, tiene que hacerse de manera que sea aceptable, porque si no es acepto, pues no solamente es algo en vano, sino que también hay un delito detrás de ello, ¿no? Como dice ahí en el 8, el que come algo que ya se hace abominable llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Yahweh. Tal persona será cortada de su pueblo. ¿Y de qué está hablando aquí? En particular, está hablando de los sacrificios, pero está hablando del tiempo de la ofrenda. Y es cuando sobrepasa ese tiempo, ¿no? Decía, será comida el día ofrecido y el día siguiente, y lo que queda el tercer día será quemado en fuego. Y cualquiera que coma un día más de eso, ese es el que ha cometido un delito, porque ha profanado algo que es santo y es una ofrenda que está enmarcada en un tiempo. Entonces, vemos a un Dios que se presenta como santo, ahora nos requiere santidad. Si nos fijamos en el orden de cómo está aquí presente, diríamos que una santidad que empieza por casa. Honra a tus padres, enseguida separa los tiempos señalados, enseguida no cometas idolatría, y entonces como no cometes idolatría y yo soy tu Dios, lo harás de acuerdo al orden establecido, es decir, no profanes lo que ha sido ordenado para santidad. Porque cualquiera que se sale de ese marco comete un delito que es el equivalente o que es suficiente para, digamos, excluirlo de la nación, ¿cierto? Entonces, muy importante que veamos como esta otra perspectiva de este capítulo. Digamos perspectiva en el sentido de que en Éxodo y en Deuteronomio hay un orden un poquito diferente en algunas cosas, pero porque aquí faltan mandamientos por mencionar que se van a presentar en otro orden de los 10 mandamientos. Pero sí veamos esta perspectiva, ¿no? Y aquí es como que una santidad que exige el Señor y que arranca desde casa y que arranca desde la manera en que nosotros hacemos culto al Señor. Un culto que parte de separar el tiempo, luego de la idolatría y luego de lo sacrificado del Señor. Es decir, donde hay como un culto que el Señor aprueba y uno que no. ¿Cuál es el que el Señor no aprueba? Pues cualquiera que se sale de los parámetros que Él ha dicho y que lleva por tanto delito.
Es decir, cuando tú le ofreces al Señor o participas de algo que ha sido consagrado al Señor de manera diferente o fuera de lo establecido, el Señor no lo ve con buenos ojos. Ahorita voy a ir como avanzando rápido y después nos devolvemos en algunas cosas para dar algunos detalles extra de comentario, porque quiero que no perdamos el hilo de la idea principal y es los 10 mandamientos impresos acá. Enseguida dice en el versículo 9, cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh, tu Dios. Aquí viene un mandamiento muy interesante y es la misericordia y la capacidad, la generosidad que Dios ordena. Cuando sigues la mies de tu tierra, o sea, cuando hay una cosecha, no coseches hasta el último rincón, deja una parte para que alguien más pueda cegarlo. Y si, es decir, requiere que para esa otra persona, que es el necesitado, ¿no? Tenga también un cierto esfuerzo. Él tiene que ir a rebuscar, ¿cierto? No es como que tú recosechas y vas y se lo entregas, no. En este pasaje vemos que tiene un derecho, el pobre y el necesitado, y es que en el caso de esta ley, este marco en que una nación funcionase así, tendrían lugares a donde acudir para buscar. Y esos lugares son pues prácticamente cualquier terreno que fue cosechado. Habría algo, un rezago para ellos, pero este no sería apilado y entregado, o sea, como que ya se los dejamos listos, sino también tendrían que hacer su pequeño trabajo de ir a rebuscarlo, ¿no? El rebusque, el famoso rebusque, que incluso aquí en Colombia lo utilizamos de una manera coloquial, ¿no? ¿Cómo va el trabajo? Bueno, vamos en el rebusque. Y es como, estoy mirando cómo consigo. Pero también lo caído, es decir, cuando el fruto se espigaba, muchas cosas quedaban en el suelo, naturalmente. No te afanes en recogerlo, alguien más lo podrá recoger. Y en esto encontramos una intención divina, digamos que central, no solamente de este capítulo, sino de la ley. Y es la misericordia, y es el amar al prójimo. Es decir, si nos fijamos aquí empieza, hasta el momento anterior estamos hablando del Señor y el culto, pero ahora empezamos a hablar del prójimo. Y la primera expresión de amor al prójimo mencionada aquí es no te olvides de él. No te olvides que él tiene necesidades, no te olvides que él quizás no tiene las ventajas o beneficios que tú sí. Así que cuando tú coseches de tu bien, del que el Señor te ha dado, recuérdalo. Este siempre es un pasaje para decir algo edificante, pues como muchos, pero este es algo que siempre podemos hacer ahora. Cuando vives en el campo, como en nuestro caso, y ves que las plantas dan en sus tiempos, en sus momentos, por ejemplo, en el caso nuestro que tenemos árboles de limón, no siempre se puede, no es fácil recolectar hasta el último limón, ¿no? De hecho, el mayor esfuerzo se concentra en los frutos que estén, digamos, más accesibles. Si el árbol está cuidado, está bajito, se puede, pero si está descuidado, se pone muy grande y muchos frutos se vuelven, digamos, que te demoras mucho si quieres cosecharlo todo, ¿no? Entonces, cuando se cosecha lo principal, tú revisas algunos árboles, ¿cierto? Y no es necesario, si quisiésemos cumplir esto, pues como que te sobreesfuerces, como que necesito dejarlos peladitos. Sé que el limón no es, pues, como que quita el hambre, pero sí es un alimento muy útil, muy, ¿cómo se dice? Muy flexible para muchas preparaciones y para otras cosas. Pero supongamos que no fuesen limones, que fuesen otro tipo de fruta, no sé, manzanas, aguacates. Hay algo que seguramente sí, claro, tú no alcanzas, y no solamente no alcanzas, sino dices, ¿sabes qué? No necesito pelar del todo el arbolito. O sea, sacas tu cosecha, la vendes, y dices, hay unos árboles que tienen. Vea, vecino, si quiere vaya, agarre que hay ahí todavía. Es como esa actitud de compartir a quien se pueda, ¿no? De compartir a quien se necesite. Entonces, en el caso de uno que tiene campo y tiene ciertos árboles que, que se pueden compartir, siempre está bueno tener de parte de uno esa actitud de vecino, hágale que ahí quiere, ¿no? Mi papá suele hacer
eso, cuando viene visita, de si quiere, hágale, o habla con los vecinos, ahí hay unos limoncitos, si quiere pasar. Y llega el vecino con su bolsita y ahí baja algunas cosas y viceversa. De repente no tanto como por la necesidad, como gente pobre, sino como un acto ya común de compartir. Muy lindo. Eso aquí, pues, me gusta mucho ver lo que es así. Ayer le ayudé a mi papá a descargar unas cosas y el vecino le decía, si quiere, coge ahí unos bananos. Él tenía unos cultivos de banano y obviamente, pues, cuando tienes cultivos que te dan todos los días banano y pues mucho de esa fruta se pierde. En el sentido de que si no la vendes, se madura pronto, o se la das al ganado o la compartes. Y el compartir de esa manera como tan sencilla y sin esperar nada a cambio, hace que sí hayan cosas a cambio. Y que nunca va a tener pobreza ese señor, ni realmente le va a faltar algo, porque pues las personas más humildes que conocemos por aquí cerquita son de los que muchas veces llegan acá a decir, buenas, aquí les trajimos unos aguacates que recogimos, o unas maracuyás, o unas yuquitas. O sea, eso es muy lindo y uno dice, eh, hay que aprender bastante sobre el compartir, más allá de un acto cultural, porque ya es cultura colombiana, es algo muy bonito que no puede perderse de nuestra manera de ser como colombianos, pero, pero sí debe cultivarse a nivel, eh, mejor dicho, fuera de este estrato rural. En la ciudad sí suele ser muy diferente. La gente vive para sí mismo, ¿no? Porque lo que uno ve es dinero. Y el dinero no es tan chévere compartirlo para muchos. Es más fácil compartir, bueno, es que tengo un racimo de bananos, se están pudriendo, regálelos. Es como mejor que regalar que se pierda, ¿no? Es como una actitud así. eh, que el dinero que no perece. Entonces, pues, mejor lo dejamos guardado, va creciendo. Entonces, este pasaje nos deja pensar sobre que no seamos como el tío rico, ¿no? El MacPato, que no regalaba ni un centavo. Y muchas veces uno suele tener una actitud de ese estilo, ¿no? Tranquilo, la plata no se te va, no vas a quedarte pobre por compartir. Es más, Dios compensa nuestra generosidad haciéndonos más bendecidos. Así que aquí hay un principio súper importante. Siempre que recibas, no te olvides que hay alguien que no recibe con tanta facilidad, que le cuesta porque no tiene un trabajo, porque no tiene tantos, ¿cómo se dice esto? Privilegios que muchas veces otros podemos tener en dado momento. Eh, Así que aquí viene una recomendación de acuerdo a este pasaje. De repente tú no tienes bueno, más bien, si tienes una huerta, un cultivo, algo, no te olvides, es comida, es una bendición. Entonces de lo que sea que estés cultivando, cuando espigues, cuando llegue la cosecha, recoge lo que puedas, pero no te afanes por esculcar hasta fondo la matica, a fin de que eso que quede allí, puedas decirle a alguna persona que tenga necesidad, venga, ahí me quedaron como unas fruticas en mis arbolitos, si quiere vaya. Inclusive el café, ¿no? Hay veces que se recoge, pero uno ve esa matica ya rojita y uno dice, "Ah, no tengo tiempo, no tengo un empleado". Pues dígale a alguien, vaya y recoge, y si quiere vende y se hace ahí una platica. Es decir, como esa capacidad de compartir, y no, a veces uno prefiere que se pierda y no compartirlo. Qué bobada eso, ¿no? No tiene sentido. De hecho, en el caso del campo, pues la matica también pierde. Ella necesita que sea renovarse, ¿no? Si tú dejas su fruto ahí, que yo, o por lo menos lo que he visto de las maticas de café, se pone negro ese fruto, después es más difícil todo. No, si no lo pudiste recoger, habla con cualquier vecino. Ahí hay unos cafecitos si quieres recogerlos. A veces sirve simplemente para que lo muela y tenga su café en su casa, etcétera. Pero eso es lo quizás menos común para la audiencia que me está viendo. Lo más común es el dinero que nos llega de nuestros pagos, de nuestras empresas, nuestros proyectos, negocios. No te olvides que hay necesidad. ¿Y qué haces? Pues lo mismo, te llega un dinero, saca un porcentaje de eso e inmediatamente lo haces, ¿no? ¿Cómo es el deber ser o cómo fuera lo ideal? Bueno, te llegó un dinero, separa un porcentaje de eso, decídelo. En lo personal, yo saco un 10% para eso. Yo no lo entrego a alguna iglesia, congregación, pastor, no. Yo simplemente ese 10%, que es como un
encuentro un sustento bíblico para ello. No es el diezmo bíblico, pero sí encuentro el sustento bíblico donde alguno de los diezmos que se recogían en tiempos bíblicos, que eran de las cosechas justamente, eran precisamente para los necesitados y para los levitas. Es decir, el enfoque del diezmo bíblico siempre fue el necesitado, ninguna otra razón. Se hacía de otra manera y tenía que ver con cosechas y bueno, eso es otro asunto, pero encuentro aún el principio y por lo menos una base, digamos, contable de cuánto podría yo colaborarle a los demás. Bueno, un 10% fuera una buena opción. Entonces te llega un dinero, te llegaron 100,000 pesos, pues sacas 10,000, te llega 1,000,000, sacas 100,000 pesos. ¿Qué haces con eso? Inmediatamente, bueno, yo sé que esta persona tiene una necesidad, le envías su dinerito y le dices, oye, una bendición de Dios, no te olvides que Dios no te olvida, ¿no? Y le dices algo que lo motive, porque lo que muchas veces estas personas que pasan necesidades están es eso, en un rebusque, en un qué hago y al sentirse mm, como que las cosas no cambian y como que ¿y ahora qué voy a hacer este mes? Y esa angustia por los compromisos, eso no es algo chévere de respirar. Así que siempre que recibes algo, comparte inmediatamente. Es decir, pensemos en esto, en ese rezago, en un fruto que tú vas a cosecharlo todo, no te afanes por consumirte hasta el último peso, ¿no? Esa parte que tú puedes compartir, 1 de 10, eh, es el todo de otra persona, ¿no? Ese pequeño suele ser poco, ¿no? Hay gente que gana mucho dinero, igual es poco. No se lo envíes todo a una sola persona, si es el caso. Pero si tú bendices a muchas personas con tu rezago, es decir, si recibes mucho dinero es porque te ha ido bien en la vida. Sé agradecido, sé generoso. Entonces, si comparte de tu bien, sé inteligente. ¿A quién se le debe dar? ¿A quién no? O sea, quién, etcétera. Es parte de la administración que incluso en una nación funciona, que es que como los dineros públicos, los impuestos cumplen la misma función y es como ayudamos a que haya una sociedad más equilibrada, que tengan más oportunidades. Pues tú piénsalo de la misma manera, ¿no? ¿Cómo ayudas a los demás? Con lo que tú has recibido de parte del Señor. Y es un mandato. Y es un mandato. Y es un deber. Y es la manera en que nosotros empezamos a efectuar aquel amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo amo a mi prójimo? Empecemos por que no te olvides de él y tú le compartas de lo que tú has recibido como bendición propia. Es algo muy importante porque se subjetiviza mucho el amar al prójimo como un asunto de yo amo al prójimo, pero no hago nada por demostrarle. Y de hecho la escritura resalta mucho esta actitud de yo amo a mi prójimo, entonces yo veo a mi prójimo con necesidad, le digo, oye, ven y oramos, ven y hablemos un ratico, tan, lo escuchas, eh, te, te, ¿cómo se dice? Compartes con él su angustia, pero hasta ahí. Es decir, no tienes mayor impulso que simplemente escucharlo, y orar por él, ve y oramos y te invito a la congregación y como que si eso le fuera a resolver algo su necesidad. Realmente no. Lo que le resuelve su necesidad es que tenga una solución para lo que necesita. Entonces hablas con la señora que no ha podido pagar su recibo de la luz y se la cortaron, o con aquel que no tiene las medicinas para su dolor, o aquel que, no sé, no tiene unos zapatos. Es que hay muchas necesidades y hay países donde naturalmente esto es más constante, más presente. A veces uno dice, bueno, digamos nosotros vivimos aquí en el pueblo que vemos, no es un pueblo de gente pudiente, pero yo no he visto, o no sé dónde está, no he visto así como con frecuencia gente digamos que uno diga es que hay aquí gente pobre, digamos que uno dice, no sabe que puede llegarle allá con comida. No se percibe pero no significa que haya gente con necesidades. Entonces, enterarse y ayudar siempre es un deber social en base a la ley del Señor. Y pues en la congregación, en la familia, o sea, siempre hay necesidad. El caso de que no haya alguien mendigando no quiere decir que, no, pues que yo no veo a nadie mendigando, entonces me quedo con el dinero. No necesariamente es el único tipo de necesidad. No nos olvidemos principalmente, de acuerdo a la escritura, aquí dice, eh, no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto que hay de tu viña, para el pobre y el extranjero lo dejarás. Pobre y extranjero. ¿Por qué pobre y extranjero? Porque eran los de una condición más desafortunada en la época, ¿no? El extranjero y el pobre son las personas que mayormente o no tenían una heredad, o no tenían un terreno,
o eran esclavizados o eran siervos de alguien más, es decir, habían situaciones en las cuales, o más bien, llevarían a que se volviesen siervos de alguien para pues, tener algo. Entonces, y se extendería a nivel bíblico, hay más casos, la viuda, el huérfano, el necesitado, que habite en medio de ti. Y bueno, que habite en medio mío, pues sí. Cuando pasó el tema del desplazamiento de los venezolanos, era un caso muy importante, ver un extranjero en medio de uno con necesidad. Es un buen ejemplo. Eh, los desplazados por la violencia que han pasado en nuestro país, también situaciones en otras épocas. O sea, hay momentos, ¿no? Que uno dice, sí, hay la oportunidad. Y si de pronto no identificas tan fácil a alguien necesitado, pues también a veces es que tengamos la intención de compartir, ¿no? Bueno, que haya un equilibrio y eso demuestra amor, como hablamos. Y si nos ponemos un poquito más, también uno dice, no, pues que aquí darle dinero al que ya tiene, pues tampoco es la gracia, ¿no? Sí, hay fundaciones, o sea, ¿dónde dar? Hay fundaciones, hay lugares de donación, o sea, siempre van a haber pobres, no digas que no hay. Y si no hay es porque estás en un país mega rico como Suiza, no sé, pues recuerda que hay países muy pobres, ¿no? ¿Cómo? A veces uno es el pobre que dice, Sí. es tan pobre de espíritu que no está para Sí, exacto. Entonces, que nuestra pobreza de generosidad no nos impida ver la necesidad de otros. Bueno, no hurtaréis, no hurtaréis. Versículo 11. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Yahweh, tu Dios. Yo Yahweh. Entonces volvemos al tema de los mandamientos. Aquí están los 10 mandamientos y aquí viene el siguiente. ¿Cuál es? No hurtarás. Pero lo dice después de qué? Después de hablar de la siega y de lo que le pertenece a otros. Como yo les dije alguna vez, y aquí lo veo ya de una manera más contundente con este pasaje, cuando le dejas de dar al pobre, le estás robando. Así de fácil. No, es que si yo quiero. Ok. Entonces, lo que estás haciendo es, estás rehusando a una persona que viva o que tenga una vida por lo menos digna en lo que se refiere a si sea un alimento o algo básico por tu tacañería. Pues no solamente es tacañería, sino también le estás robando al pobre. Es decir, que te robe los impuestos de la nación, no solamente es robarle a la nación, sino al necesitado. Esos impuestos se utilizan para justamente construir colegios, se utilizan para darle a los adultos mayores. Ahí tienen muchos propósitos sociales que a nivel político pues tiene muchos, digamos, aristas. A mucha gente no le parece que eso sea correcto. Bíblicamente es correcto. Bíblicamente la sociedad tiene que sustentar a la sociedad. ¿Para qué? Para erradicar la pobreza, de tal manera que la sociedad pueda crecer de manera conjunta y no solamente unos pocos y el resto pues mirando a ver qué hace, a quién se le vende para ser siervo de alguien. Es decir, la separación social de este nivel donde aquí están los ricos y aquí están los pobres bíblicamente no es la idea. La idea es que si hay alguien pobre no sea pobre para siempre y si hay alguien menesteroso no lo sea para siempre, sino que si hay alguien en esa condición tenga la oportunidad de salir de ello. Por lo tanto, la escritura establece por lo menos diferentes casos. El primero es el día del perdón, de tal manera que si hay alguien pobre porque está lleno de deudas, bueno, tiene 7 años para ponerse al día, si no, también sus deudas son perdonadas, de tal manera que después de esos 7 años puede volver a empezar. Es decir, tiene la oportunidad por lo menos de decir, voy a ver qué hago, pero por lo menos ya no tengo a alguien acosándome por mis deudas, ¿cierto? Está el tiempo de los jubileos, que es cada 50 años, donde no solamente había perdón, sino se restituían, se devolvían las tierras a sus poseedores originales. Está el tema de no expigues hasta el fondo tu era, de tal manera que el necesitado pueda comer de ella. Es decir, se establece que socialmente deberían haber caminos y métodos para que no se profundice la pobreza.
y para que la sociedad tenga la oportunidad de regenerarse a nivel económico. Además de esto, se mencionan otras cosas como los diezmos y las primicias, que se traían al templo y a partir de los levitas venía una repartición, donde los levitas y sus familias tenían bendición a partir de ello, pero también la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero. O sea que sí, en efecto, Dios nos ordena no olvidarnos que nuestro privilegio no solamente es algo como como una separación con alguien, o sea, no debería verse como una separación con alguien más que no los tiene, de tipos que usted no tiene porque no quiere hacer plata. Hoy en día es como una manera egoísta y muy dura de ver actualmente muchas cosas, ¿no? Si usted no tiene es porque no quiere salir adelante, pero pues es muy, no sé, irrespetuoso pensar así. No todos nacen con las mismas oportunidades. De hecho, el dinero que tú tienes muchas veces lo has logrado con mucho esfuerzo, ¿cierto? Pero en muchos casos simplemente lo tienes desde el principio porque tu padre te lo heredó. Así que, ¿cómo se habla de equidad si tu padre te hereda, no sé, una empresa que él trabajó, pero el hijo de aquel otro señor que siempre fue pobre no tiene nada que ser heredado? A él le toca reiniciar su riqueza, tú la tienes desde el principio. O sea que no es ecuánime si hablamos de derechos humanos, ¿no? Este es un asunto de tú tienes porque otro te heredó o porque otro construyó por ti. Así que sí está otro en desventaja. No es que no sea rico porque no quiera, sino porque está en desventaja contigo muchas veces. Y hay muchas formas de ver esto. Obviamente también hay que pensar en que la pobreza para muchos es una forma de vida, es decir, les prefieren la pobreza, no les gusta trabajar. Hay casos de todo, pero sin duda a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta ser violentado. Es decir, que no siempre se escoge vivir en pobreza, a veces simplemente es que es muy difícil salir de ella. Entonces, hurtar no solamente es ir y quitarle a alguien más, también es no dejarle lo que el Señor te dijo, dale. Así que mi recomendación para que cumplamos fielmente este mandato es, cuando te lleguen pagos, no seas tan esquivo con el necesitado de tu recepción de lo que te llegó. Actualmente que hay como varios ayudas, herramientas digitales como los tales bolsillitos aquí en Colombia, que un bolsillo en tu banco, entonces ahí metes un dinero particular, ¿sí? Lo nombras, ayuda, ofrenda, necesitado. Entonces te llega un dinero y apenas llega es un pago más que tienes que hacer. Entonces, si a los que manejen bolsillitos, entonces bolsillo de servicios, del arriendo, deudas y uno más, necesitado. Te llega el dinero, no estás pensando, pagas todo y miras a ver cuánto te quedó para ayudar a otro, ¿no? Lo sacas de una vez desde el principio como una, ¿cómo se dice esto? Como algo, un deber más que tienes y con eso no lo piensas. Cuando lo dejas para el final, te lo piensas mucho. Porque ¿sabes qué pasa cuando llega al final? Que al final uno dice, uy, ya pagué todo y tengo más necesidades. Entonces no dejas nada. O le dejas un mínimo, ¿no? Tómalo desde el principio, lo separaste, ya descontaste eso, ahora sí, con lo que me queda, tan. Recordando que, como les dije, no es que vas a distribuir toda tu riqueza en el necesitado, no. Vas a darle, insisto, un mínimo. Que desde otro punto de vista podría ser como que puedes darle más si depende de tu riqueza, de tu manejo de tu dinero, pero sin duda no te olvides del necesitado. Puede ser considerado un robo. Y por último sobre esto, que de hecho va con el siguiente, no engañaréis ni me interesa el uno al otro, cuidémonos de robar los impuestos. Es decir, a veces uno busca cómo hacer negocios de tal manera de no pagar un IVA, de no pagar un impuesto, de esta manera o sea, como tomar ventaja de la ley. Recuerda que eso que tú estás dejando de pagar porque encuentras un método para hacerlo, como la famosa piratería, que se le llama aquí en Colombia el contrabando, donde consigues algo mucho más barato y porque está tan barato no es que no paga impuestos. Entonces uno dice, ¿realmente es correcto hacer eso? ¿No? De repente uno se siente muy afortunado por las ventajas que encuentra, ¿no? Yo lo encuentro así más barato y lo revendo más caro.
¿no se fuera mejor en tal caso buscar otro negocio o sencillamente pagarlo para que ese impuesto llegue a quien tiene que llegar? Es que los impuestos sirven para eso, para los necesitados principalmente o mayormente, para cuestiones sociales que a todos nos favorecen, para que una nación surja. No le gusta al campesino bien barato y le venden. Entonces, pues el pago correcto siempre tiene que darse, ¿cierto? Bueno, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces, ¿cuál mandamiento está en Éxodo? Pues el de no hablaréis falso testimonio. Si nos fijamos, aquí viene otra vez uno de los 10 mandamientos. No engañarás ni mentirás el uno al otro. Versículo 10, perdón, 12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Yahweh tu Dios. Yo Yahweh, ¿cuál mandamiento es este? El tercero. No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque Él no hará por inocente al que tome su nombre en vano. No jurarás falsamente por mi nombre. Así se profana el nombre del Señor. ¿Cómo se jura falsamente? ¿Qué es jurar falsamente? Pues hacer perjurio, es decir, poner el nombre del Señor en base a una mentira, ¿no? Es decir, sin cumplir aquello por lo que lo has utilizado. De esa manera se profana el nombre del Señor. El nombre del Señor se utilizaba, hoy no se hace tan así, pero en esa época era la manera de sellar un pacto, un compromiso, era el juramento de palabra que se llevaba al nivel de en el nombre de Dios, es decir, se ponía en ese orden de ideas como testigo al Señor, y no solamente como testigo, sino como veedor de ese juramento. Por eso no juraba en nombre de Yahweh cualquier juramento. De hecho, dice en otro pasaje, por mi nombre jurarás. O sea, si quieres hacer un juramento, que sea en el nombre del Señor, de tal manera que tenga peso. Porque jurar por algo perecedero, pues no tiene peso, pero jurar por él es como decir, esto tiene que ser, ¿no? O sea, se le da el peso del nombre del Señor. Por lo tanto, jurar falsamente o en vano es profanar su nombre, es usarlo indebidamente. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Vuelve y arranca e insiste en que cuando tú lastimas a tu prójimo y usas tu lugar o tu posición para tomar de ventaja con él, le estás robando, ¿no? No le retendrás el salario al jornalero en su casa hasta la mañana. Y bueno, entonces aquí no se expresa en qué casos hay robo, ¿no? Como ya vimos, cuando le retienes, cuando lo oprimes, cuando no le pagas a tiempo, ¿no? Hoy en día que es tan fácil tener empresa y tener, digamos que un negocio, a veces justamente porque uno está iniciando con la excusa de estoy empezando, suele ser como recostar sobre tu prójimo el peso de aquello y no le pagas a tiempo lo que conviniste con él. Entonces es importante que para no robar le pagues a tiempo no solamente a quienes les debes, sino también a aquellos que trabajan contigo. No le retengas el salario. Cuando dice hasta la mañana significa, pues depende, según cómo se pagaba en esa época, y aquí está hablando de algo que se pagaba por jornal, es decir, diariamente, págale lo del día que ya trabajó, no esperes pagarle mañana lo que hizo el día anterior. Y en el caso del presente, ¿cómo se ve esto? Pues lo que se acordó. Si tú le dijiste que te pago el 30, págale el 30, ¿no? Si no le pagues un mes después, 15 días después, 5 días después, págale el día que le dijiste porque esa persona cuenta con ese dinero. Y obvio es horrible cuando uno está esperando un salario, un pago, y se demora así sea un día. Uno ya empieza como, ¿será que se va a demorar más? ¿Qué hago? Empiezo a llamar, ¿será que empiezo a preguntar? Y empieza uno con una ansiedad incómoda que después generalmente uno le transmite al jefe, ¿ya pagaron? ¿Está en proceso? No, tal cosa, sí, ya pagamos, o nos demoramos, o lo que sea, y termina uno realmente muy afanado porque uno tiene compromisos. Bueno, cuando tú eres el jefe, entonces no hagas eso con los demás, no lo hagas. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tu pie, sino que tendrás temor de Yahweh, tu Dios, ¿no? Todo esto en torno
al prójimo, como hemos mencionado. Solamente desde el versículo, hasta el versículo 4, hasta el versículo, perdón, 8, se habló de lo relacionado a Dios, al culto, las ofrendas, al amor del Señor, y aquí se enfoca plenamente en el prójimo. ¿Cómo amamos al prójimo? Entonces, hasta ahora, no olvidándonos de él, no robándole, no engañándolo, no mintiéndole, ¿no? No blasfemando de él, no maldiciéndole, ¿cierto? No oprimiendo a los demás. No usando de nuestro lugar o nuestra preeminencia o nuestras ventajas para pasar por encima de los demás. Tendrás temor del Señor tu Dios. O sea, cuando tú te aprovechas de alguien por su condición desfavorable, ya sea económica, ya sea de salud, sea la que sea, cuando tú te aprovechas de su situación, es un pecado grave, moral y de temor delante del Señor. De hecho, hoy está circulando por ahí un video de, por allá, creo que es como en Cali o en Medellín, de un lavaautos, donde un señor coge un balde de agua y se lo tira a un viejito que estaba trabajando para él, o sea, un lavador de carros. No se sabe en qué condiciones o por qué. El señor se queda así sentadito, el viejito, como que se deja regañar y el otro lo lanza y así con una actitud violenta lo reprende. ¿Quién sabe qué hizo? De pronto se le dañó algo, de pronto no entregó a tiempo algo, yo qué sé. El caso es que su reacción es obviamente sumamente desproporcionada y es sobre un adulto mayor. Y eso, cuando se ve en un video de esos, obviamente toda la sociedad le cae encima como un acto inaceptable. No se aceptaría con un hombre joven, mucho menos con un adulto mayor, justamente porque es menos favorecido. ¿En qué? En que no, pues es que él queda a defenderse de qué, ¿no? Y su actitud así como noble refleja que quizás no era la primera vez, ¿no? Y eso ya está en investigación, pero ese tipo de casos donde ves a un jefe opresor, o he visto otros videos así también que se filtran por ahí de hombres en sus oficinas maltratando a mujeres, ¿cierto? En los call centers he visto así, las levantan, yo soy el que manda aquí, y los pegan unos vaciones tenaces y, y como que están amenazadas de que si algo, pues las echan. Entonces, todo ese tipo de opresión, pilas, no es adecuado. No es así como se rige una empresa. Si así estás manejando tu empresa, es que no sabes hacer empresa. No, no es esa la salida. No es esa la salida. De hecho, hoy en día no hay nada, digamos, la evidencia actual es que un empleado que está bien, que es respetado, que se le reconoce sus facultades, que se le trata de manera adecuada, tiene un término hoy, se le llama fidelización. O sea, él se vuelve fiel a ti y trabaja bien para ti porque se siente bien. Ese tipo de empleados rinde mucho más. Tanto así que los países más desarrollados dicen, no, es que el trabajo laboral, el tiempo laboral ya no debe ser de 8 horas, debe ser de 6, de 4 horas. Y uno dice, ¿cómo va a producir un país que tiene gente trabajando la mitad de tiempo? Bueno, es que la manera es la siguiente. Una persona trabaja mejor en cierto rango de tiempo, porque concentra toda su energía en ese rango de tiempo. Además, si tú lo tratas bien, le das un buen salario y lo condicionas a recibir más opciones, pues va a trabajar mejor. Es decir, va a dar mejores resultados en menor tiempo que una persona a la que la sometes muchas horas con un bajo salario y tiene un desgaste y además todo el tiempo está amenazada de salir. Claro, va a producir en base al temor. Entonces una persona que socialmente y psicológicamente está en una peor condición, ¿cierto? Entonces hoy en día, gracias al Señor, se aboga mucho por los derechos de los trabajadores, algo muy óptimo. Y haciendo que un buen trabajador dé mejores resultados, por lo tanto la empresa obtenga mejores ingresos o una mejor posición. Entonces, viendo todo esto, sí, la Biblia ya lo marca. No oprimirás a nadie, le pagarás a tiempo y te acordarás de él. Todos esos principios bíblicos de generosidad son negocios también. Es decir, también es el éxito de un campesino, de un empresario, de una persona. Sin duda, cuando tú compartes, estás haciendo que el Señor se acuerde de ti siempre. Es que es así, tal cual. Y de hecho así lo menciona Yeshua. Cuando tú le diste a otro, me diste a mí.
cuando tú le diste al necesitado, me diste a mí. Ven, yo me acuerdo de ti, Señor. Es como que Él te tiene presente cuando tú tienes a otro presente. Como que Él tiene misericordia de ti cuando tú tienes misericordia de otro. Pues si tú tratas duro a los demás, Él te va a tratar duro. Si tú te olvidas de los demás, sin duda, Él también se va a olvidar de ti. Es muy interesante. Dios condiciona su trato a nosotros con el que nosotros tenemos con los demás. Así que es ser práctico, es una ley práctica. Es una forma de vida muy práctica. Así que sigamos. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás al prójimo. Bueno, habla de la justicia en juicio, de tal manera, otra vez esto tiene que ver con lo que estamos hablando, que por tu condición, por tu posición, no favorezcas a uno y desfavorezcas a otro de manera injusta. Aquí está hablando del juicio, ¿no? Es decir, de alguien que tiene autoridad para determinar un juicio sobre alguien más. Sobre esto la Escritura habla bastante. Es un pecado muy grave que se describe muchas veces en la Escritura, y es cuando alguien por su condición de autoridad eh, actúa de manera arbitraria, ¿no? Pasando por encima de la ley. Esa manera de proceder es condenada en la Escritura, y es lo que nosotros llamamos hoy en día parte de lo que llamamos corrupción. ¿Por qué una persona favorecería a alguien y desfavorecería a otro? Pues porque tiene un interés de por medio, el que sea. Porque es un familiar, porque le ofrecieron un dinero, porque hay una ganancia de por medio, porque hay una ideología que defender. O sea, siempre hay algo que tuerce ese derecho que tiene otra persona. No vas a ser así, sino que vas a juzgar con justicia. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahweh. No hablarás falsamente contra tu prójimo. Este es otra vez el 9º mandamiento, no hablarás falsamente contra tu prójimo. No lo harás, no atentarás contra su vida. Porque cuando tú hablas mal contra tu prójimo, atentas contra su vida. No lo hemos visto, no nos hemos dado cuenta. Cuando tú dices mentiras contra alguien más o chismoseas de alguien más, su honra se va para el piso. Y entonces pasan tantas situaciones como tipo, no, yo no le puedo dar trabajo a usted, ¿no? Yo me enteré que usted tal cosa. Entonces ya condiciona su futuro por lo que tú dices. Obviamente muchas veces pues por su propia culpa, muchas veces lo que se chismea no es falso, ¿no? Es una realidad. Sí, que obviamente como dicen por ahí el dicho, crea fama y échate a dormir. O sea, si tienes fama de tal cosa, pues no siempre es una mentira, es porque has hecho esas cosas y pues ya suerte, las cosas te van a resultar mal si tú actúas mal. Pero lo que respecta a los demás, cuídate de no estar hablando mal de los demás. Cuídate porque muchas veces su vida está en juego, en eso que tú chismeas, ¿no? Y es que los chismes, que para muchos son un deleite, son un gran problema. Destruyen hogares, destruyen familias, la vida personal de un ser, ¿no? Eh, Trae muchos problemas. Si tienes algo que denunciar, denúncialo, pero no chismes. Mucho menos inventes. No se puede, no se puede. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu pueblo. Entonces, como mencionó, hablar mal de los demás no es solamente hablar mal de los demás. A veces puede llegar al punto de atentar contra su vida. Yo no sabía. Ay, qué pena. Uy, sí, yo lo dije, pero es que yo no sabía, ¿no? Yo pensé. No, yo qué iba a saber. No, pues no hable. Sé que cuesta mucho, porque en una reunión cualquiera se empieza, venga, ¿y cómo está tal persona? ¿Qué ha pasado? Tal. De pronto no necesariamente con la necesidad de chismear. Es decir, el chisme es una intención morbosa de saber de los problemas de los demás. No, muchas veces es una conversación normal de, ven, ¿cómo está mi tío? ¿Cómo sigue su salud? Y ahí viene el chisme, ¿no? No, pues ahí va mal, pues que como se la pasa en esas, ¿no? Usted sabe. Y empieza ahí como a juzgar y a decir cosas que uno dice, ay, ¿cómo así? Y uno va a querer saber más. Entonces se pica la lengua y empieza aquí unas horitas
de una conversación que uno dice, pero ¿por qué? En eso que le solucionamos la vida a esa persona. Eso que le cambia la vida a esa persona. En el fondo es a usted qué le importa, ¿no? Con eso va a ayudarle de alguna manera. Entonces, para este punto del chisme siempre recordemos ¿cómo se llama? Ejercicio de los tamices de, de Sócrates, creo que es, bueno, de un filósofo, independientemente de quién sea, es como Sócrates, creo que es, de los tamices, y es que se cierra primero, cuando alguien te quiere hablar sobre algo más, primero filtralo, ¿no? Entonces es como pensar el por qué me vas a hablar sobre ello, ¿no? Entonces vienen los tamices y es, llega alguien y te va a contar algo y primero pregúntale, ¿lo que me vas a contar es verdad? Entonces, el tamiz de la verdad. Y él te va a decir, pues no estoy tan seguro. O sea, me contaron a mí. O sea, si me vas a contar algo que no es verdadero, pues ¿para qué me lo vas a contar? ¿Cierto? Segundo tamiz, eso que me vas a contar aporta algo, o sea, me hace bien, tiene algún valor, es edificante, es algo bueno. No. Entonces, pues, ¿para qué me vas a contar algo que no tiene digamos, una característica de bondad, ¿no? Y con eso que me vas a contar, ¿podemos cambiar la vida de esa persona? ¿Podemos hacer algo por esa persona? Tampoco. Entonces, si con eso no solucionamos un problema, si eso que me vas a contar tampoco es verdadero, y si aquello que me cuentas tampoco es bueno, pues ¿para qué me lo vas a contar? ¿No? Entonces, si tú vas a estar hablando sin propósito, más allá del propósito que sabemos que es chismear, estás pecando, porque el Señor lo prohíbe. Entonces, a veces la gente se molesta de repente porque uno tiene la actitud, venga, dejen de estar hablando de eso. Ay, pero es que yo solamente estoy diciendo, ay, ay, usted sí dice tal otra cosa. Cállate, es un mandamiento. Cállate. Y cuando uno tiene autoridad, por ejemplo, un padre, un esposo, una madre, eh, deberíamos tener también la actitud de decir, aquí no se habla de eso. Y si el otro se molestó, no le gustó, pues de malas. Pues que es un mandamiento. Venga, ¿por qué están hablando de eso? Y otra vez hablando de eso. ¿Por qué no dejan quieto a su prójimo que ni siquiera le está escuchando? O sea, y como que por cierta razón rara, a uno le gusta andar en el pasado, ¿no? Como hablando de las cosas del pasado y de la gente que conoció en el pasado y como hurgando un poquito en eso, no más. No, sí, es que esa persona me hizo y me robó y me quitó. ¿Y qué? O sea, ya, ¿qué se va a hacer hoy en día con ese asunto? O sea, ¿qué necesidad? Y pasan los meses y vuelve el tema. Y los meses y vuelve el tema. Ya sabemos que usted está dolido con esa persona. ¿Sabe qué le digo? ¿Cuál es la verdad? Que usted no va a perdonar. Esa es la única verdad acá. Que usted sigue dolido por un asunto. Sí, le hicieron mucho daño, pero usted sigue dolido con su problema. Así que no aceptemos estar diciendo engaños, improperios, chismes, cosas contra los demás, y tampoco aceptemos que nadie venga a decírnoslo, ¿sí? Que no nos contaminen, porque es que uno en el fondo ¿cómo se dice? Se indispone contra alguien más. Y uno dice, ah, ¿para qué? No era necesario. Me caía tan bien, pero ya no. ¿Listo? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Entonces, listo. Vea el orden acá. No chismosearás porque atentas contra la vida de tu prójimo. Uno dice, pero es que si lo hizo, ¿qué vamos a hacer? Ok, no lo vas a aborrecer, sino que razonarás con él. Ah, ok. Entonces te dijeron, no, es que vea, no contrate a esa persona. ¿Por qué? Porque vea que, pues me enteré, me dijeron que como que golpea a su esposa. O no, vea que al otro vecino como que pues no le devolvió el dinero. Pues obviamente uno queda como prevenido.
Entonces ya de entrada no lo vas a juzgar como que es un ladrón o que es un golpeador de mujeres. Primero vas a tener que corroborar esa verdad antes de juzgarlo, ¿no? Entonces no lo vas a aborrecer de antemano. Primero vas a razonar con él. Es decir, si en realidad quieres atender ese asunto, pues no vas a estar creyendo porque sí las cosas. Y obviamente es difícil decirle, venga, hablando entre otras cosas, usted golpea a su esposa. Sé que no es como la manera de abordar un tema de esos, pero si tienes realmente la intención de saber sobre un asunto, es mejor que lo ahondes. Con eso tienes un juicio justo. Pero estigmatizar a una persona por lo que crees que hizo, pues es injusto. Muchas cosas son simplemente mentiras por, por muchas razones, a menos de que obviamente sea sabido, es decir, es que todo el mundo lo sabe, pues no es un chisme, es una realidad. Pero cuando tienes una duda acerca de alguien, no la vas a aborrecer de entrada. O sea, al aborrecer es despreciarlo, sino vas a primero a hablar con él y con eso no vas a participar de su pecado. Entonces, venga, es que él anda como en negocios torcidos. Ah, sí, igual contratémoslo. No, no participes de su pecado. Es decir, si tú tienes algo que ver con alguien más y quieres tener una buena relación con esa persona, pues a veces va a tocar meterse un poquito al rancho de cosas que tú sabes o te has enterado. Y decirle, vea, a mí me interesa, tenemos una buena amistad, pero en este marco. ¿Sí? Es decir, no de entrada vas a aborrecer a nadie. No lo olvidemos. Si te dijeron algo mal de alguien, pues como que reténlo ahí. No lo estigmatices de una vez, no de una vez ya dices, ah, es una mala persona. A veces realmente es solamente una percepción, es algo inflado, es una mentira. Y en muchos casos se pasa así, muchos, muchos, muchos. Basta que mires hacia ti. ¿Cuánto no han hablado de ti? ¿Han hablado mal de ti alguna vez? Y que tú sepas de verdad dijeron mentiras. Ah, bueno, pues eso le pasa a todo el mundo entonces. A todo el mundo. Así que, así como no te gustó, así como te pareció injusto, pues tú tampoco hagas con los demás. Otra vez, insisto, otra cosa es que es algo sabido y real, ¿no? Como que es un ladrón, pues sí, obvio que lo vas a contratar. Pero que se dicen supuestos casos o que pareciera como que hay una incertidumbre, como que es un chisme y sabes que es un chisme, pues mejor primero, antes de cortar con tu hermano y estigmatizarlo, pues habla con él, sé valiente si es que quieres hacer algo, pero no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que hablarás con él, razonarás con él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuando uno se querría vengar? Oiga, sí supo. O sea, es que si conectamos, todo tiene una línea. Se pueden usar como textos independientes, pero como en línea. Entonces viene el chismoso. Oiga, yo vi a ese vecino ahí hablándole como mucho a su esposa. Me parece que ella le estaba correspondiendo. ¿Sabe qué eso genera en el corazón de una persona? No, ¿usted qué va a estar hablando de eso? No, no, eso es mentira. Pero uno puede negarlo, pero ya queda aquí. Y entonces uno va y mira a esa persona y ya hay un desprecio. Y a la esposa. ¿Es justo eso? Puede que sea una realidad, pero hay una gran probabilidad de que no sea una realidad. Y entonces empieza a crecer esto. En muchos casos, y empiezas ya como a mirar cómo te vengas. Imagínese. Y puedes hacer todo o sea, como le decimos acá, se empelicula uno de tal manera negativamente que podría uno vengarse de algo que nunca pasó. O por lo menos va a crecer un rencor por un chisme. Entonces lo que aquí ha dicho es, cuando hay chisme, no atentarás contra tu prójimo, sino que razonarás con él y no te vengarás. Entonces, si lo vemos como un hilo, el chisme es un ocasionador de muerte. Atentará contra la vida del prójimo. No chismearás, es algo que no debes hacer. Y claro, piensa en aquellas personas de las cuales tú como que no tienes un buen pensamiento. Muchas veces no es por algo que tuviste un problema con esa persona, sino por algo que escuchaste, ¿no? Muchas veces es por algo que escuchaste de esa persona. Ahora, como textos independientes, pues aquí tenemos varios mandamientos. No andarás chismoseando, no atentarás contra la vida de nadie, es decir, no vas a buscar a nadie para hacerle daño. No, es que me hizo algo, yo quiero verlo y golpearlo. No. Digiere tu molestia y no atentes contra nadie. No aborrezcas a tu hermano en su corazón por algo que haya hecho malo, sino que habla con él. ¿Sí?
hazlo, haz el ejercicio. Si estás molesto con alguien porque ha tenido una actitud, no sé, pasan muchas cosas, alguien que se emborracha con frecuencia, que de repente es grosero, que no, ¿sabes qué? En vez de responder con la misma moneda, tú invítale a comerse algo y venga, ¿usted por qué hace esto? Vea esta actitud, esto no le funciona. Y razona con él. Si él se resiste, pues corta la amistad, pero no lo aborrezcas en tu corazón. Y no te vengues de nadie ni guardes rencor sobre tu prójimo, sino que amarlo. Y aquí viene la famosa frase, el mandamiento, ¿no? Que Yeshua nos dijo, este es un mandamiento sin duda tan importante como el de amar a Dios. Y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pone la firma, yo Yahweh. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo. Conclusión hasta este punto de la mitad del capítulo. Se establecen los 10 mandamientos y se resume como que la razón social de todos estos mandamientos es el amor. Es decir, que la justicia está ligada al amor. Tu deber con tu prójimo está ligada al amor. ¿Qué tipo de amor? Un amor como el que tú esperas recibir. Ámalo como a ti mismo. Ámalo como a ti mismo. Es decir, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Te gustaría, te parece justo que estén chismeando de ti y te juzguen por algo que hiciste antes, que no tiene nada que ver contigo o algo que tú sabes que no vas a volver a cometer? Uno dice, quisiera otra oportunidad, ¿cierto? Bueno, trata a los demás de la misma manera. 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, aquí vienen otros tipos de mandamientos. Quiero este pedacito que lo revisemos aquí en una tablita chévere en esta Biblia para que lo grafiquemos mejor cómo se expresaron los 10 mandamientos acá. El primero de los mandamientos sería el que aparece en el versículo, hasta el versículo 4, y es no te volverás a los ídolos, que correspondería al primer mandamiento, a los primeros mandamientos, ¿cierto? No tendrás otros ídolos, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, en versículo 3 de Éxodo 20. No harás para vosotros dioses de fundación, en el mismo versículo 4, que este sería parte de ese segundo mandamiento, de no tener dioses. O sea, el primer mandamiento realmente de la ley es, yo soy el Señor tu Dios, ¿cierto? No tendrás otros dioses. No te harás imagen y semejanza de ellos. El tercero, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor. Es el versículo 12. El cuarto mandamiento, mis días de reposo guardarás, en el versículo 3:30. El quinto mandamiento, cada uno temerá a su madre y a su padre, versículo 3. No atentarás contra la vida de tu prójimo, que lo acabamos de leer, que correspondería al de no matar. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere, aquí en el versículo 20, que no hemos llegado ahí, dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiese sido dada libertad, ambos serán azotados. Está hablando de el adulterio, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, versículo 29. Es decir, más adelante veremos acerca de los mandamientos relacionados al adulterio, que es no adulterarás. En el 11 vimos no hurtarás, ni oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, se pagará sin demora el salario del jornalero, balanzas justas, pesas justas, medidas justas, ¿cierto? En relación al pasaje de no hurtar. No engañarás ni mentiréis unos a otros, en el versículo 11, no andarás chismeando entre tu pueblo, en relación a no hablarás falsamente contra tu prójimo, el noveno mandamiento, y en el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor, esto en relación al no codiciarás. Vemos toda la ley del Señor, de los 10 mandamientos, expresado en el capítulo 19. Por lo tanto, como mencioné, es un pasaje muy importante, porque para muchos es el centro de la Biblia, de la Torah, perdón. El capítulo 19 de Levítico está puesto como el corazón de la Torah. O sea, en el libro que está en la mitad, en los capítulos que están en la mitad de la extensión de la Torah, es este capítulo 19. Y allí se expresa el amar al Señor o andar en santidad porque Él es el Señor, y aquí amar al prójimo como a uno mismo. La conclusión que nos llevó a cuando escuchamos al Señor, a Yeshua, es: ¿cuáles son los más grandes mandamientos de la ley, Señor? Y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas,
y a tu prójimo como a ti mismo. Esto está aquí en este pasaje expresado. Volvemos al versículo 19. ¿Qué hora es, papi? 38. ¿Cuánto lleva la hora? 1 hora 4 minutos. Versículo 19. ¿Está ahí? Bueno, vamos al 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrará con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Aquí viene ahora unos estatutos, ¿cierto? Viene una serie de mandamientos de los cuales el Señor dice guárdalos. Parece que no tienen mucho, o sea, no tienen el nivel o la relación con los que hemos estado hablando, que son sociales, tipo no hurtes, no mates, no chismoses, no cometas idolatría, bueno, sociales y de culto. No cometas idolatría, guarda lo que le corresponde al necesitado, etc. Honra a tus padres. Y de repente empieza a hablar de otras cosas que tienen evidentemente otro, digamos, otro nivel u otra área, ¿no? Y tiene que ver con lo que hacemos en nuestro comportamiento, con nuestras cosas, con nuestros animales, en este caso de un pueblo que tenía ganados, y con sus campos. Es decir, aquí se va a meter con la parte productiva. Y tiene algo muy interesante para que revisemos. No harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. ¿Por qué? ¿Por qué no se debería ayuntar el ganado con otra especie? No, sencillamente porque no va a producir el animal que necesita producir. Es decir, en primera instancia no todo animal se puede mezclar. Es decir, un gato con un perro no va a producir nada. Es decir, no prospera esa fecundación, ¿cierto? Es decir, hay animales que no son compatibles. Y en segundo caso, como hay otros que sí son compatibles, muchas veces no aporta a la fortaleza del animal. Es decir, eh, ese animal subyacente que sale de esa mezcla, como hay muchos animales que se mezclan, como por ejemplo, no sé, caballo con un burro y se da una mula, ¿cierto? Hay animales intermedios que es algo que se da naturalmente, pero tú no te pongas a hacer mezclas de especies. Ahora, especie es más allá, es ese punto de animales que no son compatibles. De hecho, la mezcla es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, vemos el tema de Jacob, ¿se acuerdan? Y Labán. Ellos sabían cómo se hacía la mezcla para dar ciertos animales. Es decir, era común hacer mezclas, pero dentro de una especie, ¿cierto? Es decir, la selección de animales es tan antigua, es muy antigua, que hace que hoy tengamos la diversidad de gatos, de perros, de gallinas, de animales que se tienen hoy. Ha sido por un proceso no natural, sino humano de animales, para tratar de fortalecer. ¿Cómo funciona esto? Pues se escogen animales que conservan cierto patrón para tratar de fortalecer ese gen. Entonces, si quieres un perro más grande, empiezas a cruzar ciertos perros con esas cualidades para que se produzca bajo selección una digamos, nueva raza, que es el término que se le da. Entonces, dado que se pueden cruzar, porque son especies, están dentro de una misma especie, caninos, pues se hace. Pero cuando habla de especies, pues aquí puntualmente debe hacer referencia a otras especies, es decir, un camello con un caballo. No sé si eso se puede, no sé la verdad, pero son especies diferentes. El Señor lo prohíbe, no lo harás, no lo permitas, no ayuntes ese tipo de mezclas. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si nos fijamos aquí, lo particular es la mezcla. ¿Por qué la insistencia de la mezcla? Bueno, aquí simplemente está hablando de un principio, digamos, no tan comprensible, pero científico, y es, por ejemplo, en el caso del campo, ¿no? Si tú coges un mismo terreno y empiezas a botar, digamos, cualquier tipo de semilla, muchas de esas plantas, a menos de que tengas el conocimiento adecuado, no van a ser compatibles en su manera de socializar entre ellas, y puede que una mate a la otra y no deje prosperar a la otra, le consuma los recursos.
Cuando se hace una mezcla de semillas es porque uno sabe exactamente cuáles pueden compartir juntas, ¿sí? Me voy a entender, por ejemplo, esto se refiere a un campo donde tú siembras, este es un cultivo de papa, este es un cultivo de maíz, este es un cultivo de, no sé, de plátanos, es decir, que ves una superficie llena de un tipo de cultivos. Entonces está haciendo es un mandamiento o un estatuto que tiene que ver con la prosperidad en este sentido eh, de las cosechas. ¿Cómo tener una cosecha buena? Bueno, no la mezcles. Ahora, pero esto digamos que biológicamente o botánicamente no tiene que ver con todo, porque claro, de hecho la naturaleza es diversa y tú encuentras que una planta de leito tiene otra de otra especie. Está hablando de que cuando estás haciendo un proceso de cosecha de ciertos tipos, como particularmente lo que tiene que ver con lo que ellos cosechaban, que eran los granos, hace una sola siembra, ¿cierto? Pero como les mencioné, digamos, cuando uno siembra ciertas plantas, muchas veces es justamente lo adecuado colocar otro tipo de plantas que les ayudan a erradicar plagas, que les ayudan a quitar hongos, que les aportan sombra. Es decir, aquí ya vendría a entender la ciencia, la botánica detrás de eso para que haya algo que se aporten entre ellas, ¿verdad? Pero fuera de eso, si se hace de manera, digamos, desconocida, suele hacer que no funcione la huerta o lo que se está haciendo. Pero aquí hay algo más, ¿no? No mezcles animales, no mezcles semillas, no mezcles hilos. En el caso de los hilos, como menciona por ahí un texto, no pongas parche nuevo en remiendo viejo. Y es como que si tú mezclas dos tipos de hilos que no tienen la misma fortaleza, igual se va a vencer por el que es más débil. En el caso de los hilos, pensamos por ejemplo en los hilos de extracción vegetal versus los de animal, es decir, los hilos de pieles de los hilos de lana, por ejemplo, versus los de algodón, ¿cierto? No, de lana, ¿cómo es que es el otro? De oveja, sí, creo que es la misma lana. Y el de algodón. En un tiempo donde la textilería pues era sumamente primitiva y no había el conocimiento de esto, pues haría que, en lo particular, en el sentido de que esto da que haya unas partes de la prenda que fueran más débiles que otras. Pero otra vez, yendo un poquito más allá, aquí nos está hablando de un asunto que debería ser interiorizado por la nación, y es la prohibición de la mezcla. Es decir, son prácticas que tenían que hacerle saber a la nación que tienen que cuidarse de las mezclas. Esto es algo que se verá más adelante y en lo que el Señor va a insistir mucho. Cuando entren a la tierra del cananeo, se cuidarán de no mezclarse con ellos. Entonces, como que es un mandamiento, es un precepto, un estatuto que tiene que ver con una enseñanza social de lo que el Señor esperaba de su pueblo. Y es que no se mezclase porque pareciera que se puede. Es decir, no se puede, no se puede, no se debe hacer. Esto, obviamente, la manera en que actualmente se ve a nivel de, no sé, el pueblo judío y ortodoxo sigue teniendo bastante sentido o tiene muchas, ¿cómo se llama esto? Prácticas. Por ejemplo, he sabido que cuando se visten, tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si la camisa es de lino, el patrón debe ser de lino. O sea, buscan que haya esa unidad. Sin embargo, ahí no dice que no se mezclen diferentes tipos de prendas, sino que no se, el tejido. Cuando vas a hacer el tejido, no pongas un hilo de lino y luego otro de algodón y luego de otro, no, que sea de una sola misma, de un mismo tipo de, digamos, de materia prima. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguna y no estuviere rescatada ni le hubiese sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará al sacerdote delante de Yahweh por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Bueno, aquí viene un pasaje extraño, ¿no? Si un hombre se acuesta, ¿no? Yacer es acostarse con una mujer que es sierva desposada con alguno. Y está haciendo una exclusión a un caso. ¿Cuál es el caso? Pues del adulterio.
Y este caso es diferente, ¿por qué? Porque aquí habla de una condición de ella, y es la de sierva. Es decir, si un hombre libre se acuesta con una mujer sierva que ya está desposada, es decir, ya tiene un compromiso con alguien más, pero que no ha sido rescatada ni está en libertad, ambos recibirán un castigo, que es un azote, porque ya no es libre. El castigo que es para este, generalmente, ¿cuál es? La muerte. Son apedreados. Por este caso no son apedreados porque ella es sierva. Es decir, diríamos que ¿en qué caso un hombre se acostaría con una mujer sierva? Que ella fue obligada. Muchas veces es su propio dueño. Sí. Es decir, ella tiene su esposo también siervo muchas veces, pero el dueño se aprovecha de la situación. Si eso es conocido, porque muchas veces también no es por obligación, como cualquier cosa en la vida, muchas veces simplemente por atracción, por convenio, pero también por violación. En el caso de que sea convenido, es decir, si es por violación, ella también tiene que presentar sus pruebas, porque está la ley que le da su lugar. Pero si simplemente es que, pues no sé, hay un adulterio, no morirán por cuanto ella no es libre, es decir, ella no tenía, por su condición de esclava, pues sí estaba restringida. Es decir, una persona libre tiene como en ese momento, de acuerdo a esa ley, tenía más, pues más libertad, inclusive a nivel social. Es decir, cuando una persona es esclava está condicionado a los deseos de su señor. Y esto hace que pues tenga unos derechos limitados y una desventaja. Eh, Él tiene, y si notamos aquí, dice que él tiene que hacer expiación por su pecado. O sea, vemos que sí, claro, fue un hombre que se metió en un hogar, una mujer que tenía a su esposo y se aprovechó de ella. Es decir, ella no es juzgada en adulterio como él. Y él es el que tiene que presentar una expiación. Sin embargo, y hay que decirlo, la ley del Señor en lo que respecta a los siervos y a los libres no es, ¿cómo se dice? No es la misma, varía. En muchos casos, en muchas ocasiones, con muchas cosas, siempre el siervo, el que está en condición de servidumbre, tenía una ley, digamos, diferente en muchas cosas. Y esto obviamente es un asunto complejo de mucha opinión y mucha crítica. ¿Por qué? Porque como que no se les da a los siervos una situación, no sé, como de vulnerabilidad diferente, sino que muchas veces como que su condición les da menos derechos, pareciera ser, ¿no? Es decir, ¿por qué no moría él? ¿No? ¿Por qué solamente se presenta una ofrenda? Eh, es complejo el tema de la servidumbre, pero sí creo que este tema de la servidumbre nos habla de muchas cosas a nivel de la condición humana en servidumbre y en libertad. Es decir, no se puede juzgar de la misma manera a una persona siendo sierva que siendo esclava que siendo libre. No se puede, porque justamente su condición de esclavitud no solamente le pone una desventaja a nivel de que está siendo siervo de alguien más, sino que también lo pone como en situación de por qué llegaste a esa esclavitud y por qué permaneces siendo esclavo, ¿no? Sin duda es como decirle al mundo mejor libre que esclavo. Pero, y de todas maneras, cualquier caso relacionado con esclavo o un siervo tenía una ley. Es decir, no eran olvidados ni eran, digamos, no podían ser juzgados indebidamente. Tenía una ley que les favorecía. En ese orden de ideas, cuando vemos todo lo relacionado atrás, con donde decía, por ejemplo, no harás injusticia en el juicio ni favorecerás al pobre y complaciendo al grande, tiene que ver también este caso con los siervos. Un siervo, por ser siervo, no debía ser menospreciado, sino de acuerdo a la ley, debía ser juzgado. No comerás cosa alguna con sangre. Ah, no. Es más atrás, ¿no? 23.
23. Cuando entres en la tierra y plantes toda clase de árbol frutal, considerarás como incircunciso lo primero de su fruto 3 años, o será incircunciso, su fruto no se comerá. El cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Yahweh. Mas el quinto año comerás el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Yahweh tu Dios. Bueno, aquí hay un mandamiento particular de cuando el pueblo entrase a la tierra prometida. Cuando entraba a la tierra prometida tenía que esperar 3 años para que todo ese fruto producido durante esos 3 años pudiese ser utilizado. Aquí se presentaría como algo consagrado, es decir, como de gratitud, en alabanzas al Señor. Pero no se debía comer sino hasta el quinto año. Es decir, se debía dejar que los árboles diesen su fruto de manera silvestre, ¿cierto? Pero hasta el quinto año se podría hacer ya un proceso de cosecha de ellos. No comerás cosa alguna con sangre, no serás agorero ni adivino, no harás tonsura en tu cabeza, ni dañarás la punta de tu barba, no harás rasguño en tu cuerpo por un muerto, ni imprimirás en ti señal alguna, yo, el Señor. Aquí hay varias prohibiciones. No comerás con sangre, no serás agorero ni adivino, no harás tonsura en tu cabeza, no harás rasguño en tu cuerpo por muerto, ni imprimirás alguna señal. Son 4 prohibiciones que tienen que ver, si nos fijamos, que tendríamos que evaluar el por qué se harían. O sea, ¿por qué alguien comería sangre? ¿Por qué alguien practicaría adivinanza? ¿Por qué alguien tonsuraría su cabeza o recortaría la punta de su barba? ¿Y por qué alguien marcaría su cuerpo? Bueno, aquí es muy probable que más, digamos, la razón de ser de este texto tenga que ver con las prácticas paganas. El comer con sangre, sin duda, para un pueblo que no está acostumbrado a comerlo, la pregunta sería, ¿es por qué empezarías a comer con sangre? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto? Esta es una práctica prohibida mucho tiempo atrás. Si nos fijamos desde tiempos de Noé, ya estaba prohibida, lo que significa que para este tiempo era común el conocimiento de esto. Debía ser lo común, dado que no era algo nuevo, es una práctica antigua. De tal manera que nos debe hacer pensar por qué la gente comería con sangre. ¿Será que tiene que ver con algún tipo de práctica? Es decir, más allá de una receta, ¿puede ser una práctica? Dejemos ahí esa incógnita. Luego, no serás ni adivino ni agorero. Un adivino y un agorero son aquellas personas que intentan leer el porvenir de manera que engañan a los demás. Es decir, son las personas que practican lo que llamamos brujería, adivinanzas y demás. Y este tipo de personas, más allá de que de verdad tengan acceso a un conocimiento oculto, el punto es que sí tuercen el camino de los demás, ¿no? Esa es la verdad. Tuercen el camino de los demás a fin de un pago. Por ahí dice un pasaje de los profetas: consultarán a adivinos y agoreros y no a mí, dice el Señor. Consultarán a los muertos y no a mí. Es como el camino que utilizaba la gente, ¿no? Como la historia de Saúl, que queriendo saber su destino empezó a buscar a los adivinos para ver si le hablaban sobre su futuro y le conectaban con Samuel. Entonces, sí hay una práctica acerca de los adivinos y agoreros, y es que la gente los buscaba para saber algo más. No harás tonsura en tu cabeza ni dañarás la punta de tu barba. La tonsura en la cabeza es un recorte, un corte particular del cabello. Escucho comentarios que quizás se hace referencia a un corte parecido al de los monjes, donde se recortan solamente aquí como un huequito. Dice el recortar la punta de la barba. En ambos casos se está hablando de un corte particular de cabello, ¿no? ¿Cuál sería el problema con recortarse el cabello? Leamos el último: no harás rasguño en tu cuerpo por muerto, ni imprimiendo señal. Si nos fijamos, habla de muertos, habla de sangre, habla de agoreros. Todo en el mismo pasaje. Quizás la razón de ser de estas prohibiciones tenga que ver justamente con eso, con prácticas de brujería, con prácticas de ritos paganos en relación de hacer algo para conocer algo más, ¿no? Entonces, hacer un rasguño en el cuerpo por un muerto
por supuesto, es una práctica. Es decir, la gente que hace cosas en su cuerpo en relación a los muertos. No tenemos ni idea de qué prácticas hubiese en la antigüedad, pero claro que tú ves una cultura tribal indígena y te das cuenta que en sus cuerpos llevan muchas marcas, tatuajes, rasguños, cortes, y muchos de ellos tienen que ver con la práctica hacia los muertos. Entonces, evidentemente, para esa época también existía y el Señor la prohíbe. De tal manera que aquí cuando dice ni imprimirás en vosotros señal alguna, y está hablando de los muertos, pues condiciona el mandamiento en particular a un momento, y es una señal en tu cuerpo por un muerto. De este pasaje es que se toma generalmente para decir que está prohibido por la ley el tatuarse. ¿Dónde es? ¿Por qué no me puedo tatuar? Pues dice que no harás señal en tu cuerpo. No, ahí dice no harás rasguño por muerto ni imprimirás señal alguna. Entonces uno dice, venga, ¿puedo tatuarme o no? ¿Qué dice la escritura? Más allá de muchos, una vez vi una predica, un reel por ahí de redes donde le consultaban a un predicador muy famoso cristiano y él decía sí, él lo dice en la ley, pero pues como la ley ritual ya no se usa y empieza a desviar todo desde el punto de vista de lo único que importa es el amor al prójimo, no es la respuesta más adecuada realmente. Porque los mandamientos están escritos para que sean observados. No leímos, mis estatutos guardarás, decía arriba. La pregunta es, aquí es, ¿realmente podemos tatuarnos o no? Hablando de la prohibición, ¿se puede o no se puede? No se puede hacer señal alguna. Entonces uno dice, ¿en qué casos hay señal en el cuerpo en la escritura? ¿No? ¿En qué casos hay una señal? Por ejemplo, en el caso de Caín. Dice, y el Señor puso una señal en la frente de Caín. No sabemos qué tipo era, pero es una señal alguna. En otros pasajes habla, por ejemplo, y pondrás mi ley como una señal en tu mano y como una insignia delante de tus ojos. ¿Quién sabe hasta qué punto era ese cómo? Una señal, ¿no? Si es simplemente un asunto de una comparación, como una señal que se pone en la mano. La pregunta es si no se puede hacer señales como le dice un pueblo, pon mi ley como una señal. Es decir, un pueblo que no está acostumbrado a ver señales como le dice, pon esto como si tuvieses una señal. Muchos otros pasajes habla, por ejemplo, de el ciervo. Al ciervo se le horadaba la oreja, es una señal, para que se sepa que es ciervo, ¿no? Cuando deseaba quedarse con su señor. En otros pasajes habla de pondrá su espíritu como una señal. Y poner como señal, poner como señal, poner como señal. Sin duda está hablando de lo mismo, más allá del tatuaje, ¿no? Está hablando de un asunto, las señales. Entonces, como dice, no pondrán señal alguna, pero en otros pasajes, en muchos habla de que muchas cosas se portan como una... ¿Cómo dice allá? Acá dice, no tosuraré vuestra coronilla ni daré la punta de tu garra. No haré sajadura en vuestra carne a causa del muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Sí, pero es lo mismo. No, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. No imprimirás en ti señal alguna. El imprimir una señal. Insisto, ¿de qué está hablando? Porque sabe que es complicada esta lectura. Porque si leemos, por ejemplo, el despuntarlo, por eso, porque atrás está hablando de no despuntar la barba. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos? No, pero lo de la barba no. O sea, lo que estoy queriendo decir es que, ¿cómo se lee esto? Alguien diría, pues ahí dice que no se puede tatuar. Entonces alguien desde el mismo punto de vista le diría, también dice que no te puedes recortar la barba. Entonces, como esa persona que generalmente es alguien tradicional, dice, no, esos tatuajes, está prohibido por la Biblia y el Señor todo lampiño. Entonces la persona te podría responder desde la misma pasaje, pues usted lo que está haciendo también es pecado. Sí es la interpretación, porque dice, no recortarás la barba. Es más, si te calviaste también está mal, porque dice, pues no tonsurarás. Entonces, por eso digo que la interpretación creo que se desliga de la realidad. Sí, porque diríamos que Pablo entonces más adelante donde dice que el hombre no tenga el pelo largo, pues entonces estaría contradiciendo esto. ¿Me hago entender? Entonces creo, ahí sí vale
la acotación es mi opinión personal, no está hablando ni de recortar el cabello, la barba o los tatuajes desde un punto de vista genérico, sino en una ocasión particular y tiene que ver con las prácticas paganas y en particular la brujería, los muertos y todo esto que tiene que ver con una intención ritual pagana y de identidad de otros pueblos. El tema de la sangre sí es algo descartable acá, porque independientemente que fuera por un muerto o no, es una prohibición a lo largo de la Biblia. Es decir, sí se menciona en muchos casos y está ajeno a que si tenga que ver o no por un muerto. Pero el caso que se menciona aquí, dentro de un contexto que tiene que ver con muertos y brujería, nos demostraría por qué de pronto en esa época alguien comería sangre. Y quizás no es por una dieta, sino por una práctica pagana. Entonces vemos que es un texto que nos demuestra prácticas paganas. Prácticas paganas. Inclusive esta, en el 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Y esto también podría ser una práctica pagana. Con pagana me refiero no solamente afuera de la ley, sino prácticas de las demás naciones con propósitos, digamos, místicos, mágicos para ellos, ¿no? Como por ejemplo poner a una hija a fornicar, no solamente es para que le entre dinero, muchas veces es un servicio, digamos, a los dioses que hacían en la antigüedad. Entonces, las famosas sacerdotisas que se prostituían en los templos, muchas veces no era una decisión personal, sus padres las ponían a eso. Entonces, desde mi punto de vista personal, insisto, no digo, esto se lee así exactamente porque es que el texto, dado que no intenta justificarse, pues deja muchas incógnitas. Pero de acuerdo al contexto en que se está manejando, nos hace pensar que la prohibición no es en general acerca de poderse o no escribir, no sé, un tatuaje en la mano, recortarse o no la barba, cortarse o no el cabello, sino que está hablando de las prácticas paganas. Vale la pena también decir que el Señor quería que su pueblo fuese diferente en su forma de vestir, de fructificar y de vivir. Por lo tanto, su comportamiento, su aspecto incluso, estaba condicionado. No intentes parecerte a las demás naciones, no intentes. Y aquí nos diría, lo que diríamos para este presente es, pilas con querer llevar un estereotipo social simplemente para querer parecerte a alguien más. Cuando la conducta de aquel más al que te quieres parecer no es la que Dios aprueba, ¿no? Entonces, ¿te quieres dejar crecer el cabello? ¿Por qué? ¿Te quieres cortar? ¿Por qué? ¿Te quieres poner un arete? ¿Por qué? ¿Te quieres tatuar? ¿Por qué? O sea, como que siempre esté ¿por qué haces lo que haces? Ahorita la solución de todo el mundo es pues porque es mi cuerpo. Y pues digamos que se entiende, ¿no? Pero muchas veces no es por eso, es porque hay algo que me jala eso, ¿no? Hay algo que vi, hay algo que me gusta, ¿no? Como cuando vino la época pues con las modas apuntan a eso, ¿no? Cuando estuvo la época de los metaleros, de los emos, del hip hop, de todo. Y la gente pues realmente es un gusto lo que lo impulsa a verse cómo se ve. Pero muchas veces son simples modas, es decir, es maneras en cómo el mundo se ve, pero muchas otras sí tienen un trasfondo que debería uno como revisar, ¿no? Actualmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que sí es oportuno. Muchas mujeres quieren cortarse el cabello, calvearse o dejárselo muy corto. ¿Cuál es el impulso de eso? ¿Cuál es? La masculinización de la mujer. Y es la verdad. Entonces, mira una mujer actual, el estereotipo de una mujer importante, es una mujer de cabello corto, con un suite, ¿cómo se llama esto? Un vestido muy masculino. No, la leñera, ese es otro tipo. Hablo de la de negocios, ¿no? Entonces, la de negocios ya no, obviamente no usa un vestido, una falda, no, usa un pantalón, muchas veces con prensas masculino, con braga como el de los masculinos, con un vestido que se nota que se le queda grande porque es la intención, que se note que es de un hombre, y es la masculinización de la mujer. Pregunta, ¿deberías buscar esa pinta? Bíblicamente no. ¿Por qué? Porque el Señor prohíbe que la mujer se vea como el hombre y el hombre como la mujer.
O sea que está prohibido cortarse el cabello de una mujer, depende. Depende por qué lo haces. ¿Qué señal quieres llevar sobre ti? ¿Quieres verte como un hombre? Pues está prohibido. Ah, es que no me gusta el corte, no me puedo peinar, no, mi cabello. No, pues córtatelo, no hay ningún problema. El punto es lo que les digo, es el que nos impulsa a hacer lo que hacemos y vestirnos como nos vestimos y vernos como nos vemos. En el tiempo de Pablo, por ejemplo, que una mujer se rapase el cabello era una señal de deshonra. ¿Sí? Y una mujer que incluso se descubría el cabello era una señal. Señal, este es el punto de lo que estamos hablando, señales. Las señales son cosas que socialmente son entendibles, culturales. De hecho, las mujeres afro con su cabello corto está perfecto, es muy hermoso y es una tradición súper antigua. Es súper antigua y no tiene nada que ver con masculinizarse o brujería ni nada. Es su cultura y está perfecto. Está prohibido que te cortes el cabello para nada. Pero que de repente las mujeres que han sido acostumbradas a llevar su cabello largo y como una actitud de amo mi cabello, y de repente llega una época, que es este presente. Ahora todas quieren cortarse el cabello y verse la cara más cuadrada y una postura donde quieren dejarse crecer el vello de las axilas y todo como masculinizarse para romper aquella, o sea, supuestamente es un tema ideológico, ¿no? De romper la diferencia con el hombre, la opresión y todo este asunto, pero en el fondo simplemente es lo de siempre, es un estereotipo. Es un estereotipo donde ellas están buscando un lugar masculino. Entonces, ¿sabe qué? Sí, no te cortes el cabello. Si tu intención es masculinizarte, está prohibido. Está a este nivel de prohibición. Igual, un hombre, no es que me gusta el cabello lacio porque quiere verse femenino, está prohibido. Pero si es un tipo que se ve mero macho con su cabello largo, pues bacanísimo, o sea, no pasa nada. El caso es que rompamos con los tabúes de no se puede, no, ¿cómo te vas a poner un arete? No, ¿por qué se va a tatuar? No o sea, es romper el estigma sin sentido y más bien ver qué es lo que la otra persona busca con eso, qué es lo que quiere hacer con eso, qué se propone. Es decir, personalmente, es nuestro cuerpo, cuidémoslo. Y sí, como hemos mencionado en las últimas prédicas, no es solamente espíritu, no es solamente alma, es un cuerpo. Dice el Señor, ¿por qué harás abominable tu cuerpo? ¿Por qué harás abominable tu ser, contaminándote? Pensemos siempre en eso. Lo que tú haces glorifica al Señor, lo que tú haces contamina tu cuerpo, lo que tú haces lo santifica. ¿Qué hace? Y eso te debe dar una buena respuesta. Insisto, si tú no, es que yo me quiero aquí tatuar el nombre del Señor, listo, muy bonito, no sé. El caso es que lo que hagas, hazlo con conciencia, con certidumbre, pero no por moda. Porque esa va a pasar y en algún momento vas a decir, ay, ¿por qué me puse en estas? Y en otras te vas a dar cuenta que simplemente es algo que viste que te pareció muy bonito. No hagas las cosas de esa manera. Y eso incluye cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos vemos. Porque ¿qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Una señal. Lo que leímos son señales. ¿Qué quieres señalar con tu cuerpo? 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra y se llene de maldad. Pilas con ¿cómo se les llama esto? Los que ponen a prostituir mujeres. ¿Esos cómo se llama eso? Son los... Eso es un negocio. Gente que recluta niñas o mujeres para la trata, sí, pero eso tiene otro nombre. Bueno, ¿cómo se llame eso? No, los jibaros son los que comercializan droga. No, eso tiene otro nombre, pero el caso es la prostitución, el obtener dinero a partir de fornicaciones, dice aquí, llenará la tierra de maldad. Sí, señor, la escritura lo dice así. Así que hoy en día es una época que todas las chicas se están vendiendo tranquilamente, ya no bajo un tabú ni nada, por internet. O sea, es algo súper normal. Aplicaciones que lo han como que sacado del tabú. Ya no es la página pornográfica, sino es una red social, ¿no? Actualmente hay redes así, entonces ya no es, o sea, la chica no se siente una prostituta. Se siente alguien muy inteligente que sabe sacar provecho de su cuerpo.
Y en el fondo está haciendo lo mismo, está traficando con su cuerpo, solamente que con plataformas que ahora tienen como, digamos, un estatus, no sé cómo llamarle, diferente. Ya no se ve como a la página ya turbia, el burdel, bueno. pues no, ahora es como algo muy sofisticado, muy... Eso Ahora llena de no la mal... llaman. ¿Cómo le llama esto? Llena de maldad la tierra. No te lo permitas. No lo permitas, no lo hagas tú nunca, mucho menos a tu pareja. Porque es que hoy en día es así, ¿no? Pues es una fuente de No, dinero. No hay plata, pues hágale, mi hija, hágale, pues no, no pasa nada. Y es que es así, de verdad, así funciona hoy. Y no hay problema, en pareja uno ve estos realities, ¿no? Como El Desafío y varias de las personas que entran tranquilamente, no, pues sí, ese es mi trabajo. Ser prostituta no, o sea, nunca se hace esa pregunta, obviamente, nadie la toleraría. Pues ¿cuál? El de sus bailes y sus cosas, que no es ni nada más ni menos, sino pues quitarse la ropa por completo y hacer cosas delante de otros. Y es súper normal, o sea, creo que en este desafío varios de los participantes, el desafío es un reality can, varios de estos participantes, ese es su oficio, o no sé si es su oficio, es una manera de ingresos que tienen y lo exponen con mucha naturalidad y tienen, digamos, amoríos y uno nunca ve como cuestionando si yo no me metería con una mujer así. No es normal, es normal. Sin duda, al entrar en una relación de esas, uno se preguntaría, "Güey, ¿vas a seguir con eso?" Pues se da por hecho que en esta época pues es una conversación que tendría que pasar por un obvio, es mi cuerpo, ¿no? Entonces, llena de maldad la tierra. ¿Cómo se llena de maldad? Bueno, es que no debería ser esa la manera de sobrevivir, vendiendo tu cuerpo, sobrepasando tus límites. Para muchos esto es solamente un estereotipo social es una prohibición machista y no sé qué, pero en el fondo hasta donde estamos dispuestos a pasar por sobre nosotros mismos a fin de obtener lo que queremos. Mis días de reposo guardarás y mi santuario tendrás en reverencia. Yo, Yahweh. Vuelve al punto de el día de reposo y el santuario, lugares santos. Si vas a contaminar tus hijos y la tierra en la que vives, vas a contaminar entonces también el lugar donde está el santuario del Señor. O sea, como que está diciendo, yo habito en medio de ustedes, no van a permitir la fornicación religiosa, ni la prostitución religiosa, ni de ningún tipo. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. ¿Sí ve que sigue el mismo tema? Ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándolos con ellos, yo, Yahweh vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Bueno, no vuelvas a los encantadores ni adivinos, ni no te contamines con ellos. Venga, que es que yo siento que me está pasando algo, y una amiga, un amigo me dijo que tal persona me puede decir tal cosa. No, qué necesidad. No consultes a nadie. Por más de que tú sepas que es carreta, la curiosidad le hace a uno pensar y creer. Y muchas veces el creer es hacer realidad algo. En serio. Eh, yo no creo eso en el horóscopo. Pero venga a ver qué dice. Es decir, el momento que tú le concedes algo de verdad, aunque sea pura carreta, en el hecho de que tú ya le concediste verdad, aquí empieza a trabajar. Uy, ahí decía que a los cáncer, a los de signo cáncer, esta semana vamos a tener un problema amorío, de amores. Entonces llegas a la casa y pasan circunstancias que te dan a pensar que eso era así y armaste y dijiste, le creo. Y uno dice, pero a ver, es un tema de probabilidades y también es un tema de que tú lo estás haciendo realidad. O sea, no es la realidad, tú lo hiciste realidad. Y eso pasa con todo. Entonces vas con la señora que es toda que le habla a uno, uff, eso es tal cosa, y le asegura a uno con tal credibilidad, certeza, que uno lo cree. Pues así es como funcionaba antes, solamente que con un nivel más de yo soy, pues, o sea, la gente se daba su lugar como brujo, como alguien que conoce lo que va más allá, y la gente, por supuesto, estaba mucho más dispuesta a creer. Eso hacía realidad cosas, no necesariamente porque tengan poderes, sino porque uno, es que esto es psicológico súper real, uno transforma las cosas simplemente por creer. O sea, si tú te sientes muy mal con tu cuerpo, por una creencia, ¿no? Tu cuerpo, no, es que yo me siento muy gordo y yo, ay, empiezas
a creer que eres muy gordo y entonces empieza a transformar. ¿Cómo? Y empiezas a dejar de comer y empiezas a dejar de comer y a comer y entras en una etapa de anorexia. Y no te reconoces y siempre te sientes mal contigo mismo. Hasta acá. Es algo plenamente psicológico, la dismorfia. No reconoces tu cuerpo, no te sientes cómodo con tu cuerpo. Transformaste simplemente por creer. Entonces, sí, y eso es con todo lo que tú quieres, con todo lo que tú quieres. La baja autoestima, la sobreestima, todo tiene que ver con yo logro las cosas porque puedo hacer que pasen, y eso es completamente real, pero solamente empieza a ser realidad hasta que lo crees. Así que, sin duda, el creer es muy importante en quién vas a depositar tu confianza, tu creencia, tu fe. Por eso el Señor dice, en los encantadores no hablarás. ¿Y sabe por qué? Ellos van a torcer tu camino, ellos te van a llevar al abismo. ¿En quién debes confiar? ¿En quién debes poner tu creencia y tu fe? El Señor. Entonces, ¿crees mucho en lo que crees y en lo que ves? Páusale a eso y empieza a creer en aquel a quien no dabas tanto crédito, en quien no creías tanto, en el Señor. Porque todo lo que Él te dice, sí es bueno. Y si empiezas a confiar en Él, pues aquello que veías mal en ti, pues va a desaparecer. Entonces vemos tanto algo que se nos hace imposible dejar de verlo, hasta que realmente lo obviamos, ¿no? Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimirás. Como a un natural le tendrás al extranjero que muere entre ti. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo, el Señor tu Dios. La importancia vuelve como al inicio de amar al prójimo. A veces sentimos que el prójimo es simplemente otro de la congregación, otro que crea como yo. No. Está hablando de un extranjero. ¿Sabes qué pasa? El extranjero muchas veces no cree lo mismo que tú. Muchas veces el extranjero no te va a tratar como tú quieres. Tiene otras prácticas. Lo amarás. Porque tú también fuiste extranjero y esclavo. El Señor nos pone desde el punto de vista en este, ámalo como a ti mismo. Es decir, como te ha pasado a ti, como te han tratado, como te ha tocado la vida, pues no hagas el mismo mal a los demás. No hagas injusticia en juicio. En medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanza justa, pesas justas, medidas justas tendrás. Yo Yahweh tu Dios, que te saqué la tierra de Egipto, guarda todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponlas por obra. Yo, el Señor. Pon por obra todas las cosas que te he dicho, yo, el Señor. Entonces hablamos de cómo arrancaba el capítulo. Sed santos, porque yo soy santo, le dice en otras palabras, ¿no? Anden en santidad porque yo soy su Dios, que soy santo. Honra a tu Padre, haz el culto adecuado al Señor, conforme a sus parámetros, no tengas ídolos, cuida de tu prójimo. ¿Cómo lo vas a cuidar? Pues compartiéndole de tu abundancia, no robándole, no oprimiéndole, no engañándole, no mintiéndole, no aborreciéndolo, no señalándolo y menospreciándolo y chismoseando, y no atientes contra su vida. No guardes rencor en tu corazón hacia él, sino que lo amarás como a ti mismo, sino que lo amarás como a ti mismo. Yo, el Señor, dice. Entonces, es un texto muy hermoso firmado por el Señor, donde nos habla de nuestro comportamiento hacia el Señor, nuestro comportamiento hacia el prójimo y nuestro comportamiento personal. Donde no busques parecerte a los demás, no busques ser de una cultura particular. Porque uno ve a los judíos vestidos de una misma manera, porque han querido librarse justamente de verse como los demás. Han querido construir su propia identidad. Es que este es un judío, que es igual, todos somos iguales. Por dentro es donde está lo hermoso, la magia. Por fuera somos similares, pero diferentes a los demás, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido, pero lo que nos dice puntualmente el texto es: no hagas nada que tenga una implicación, digamos, de fe, que no sea concedida al Señor, ¿sí? O sea, cuando tú haces cosas como por amuleto, como por suerte, como por brujería, como por rindiéndole culto a algo diferente al Señor, no lo hagas. No es una práctica que debas llevar en tu vida, ¿sí? La época en que todas las chicas usando aretes de una cruz invertida,
¿No se acuerdan? Eso pasó hace como en el tiempo de los neos, los emos y no sé qué. Y fue una moda que impulsaron pues las cantantes de la época, ¿no? Katy Perry y no sé quién más, cantantes que están como un tipo de música muy sugestiva sobre como temas así como oscuros y vueltas así. Y, recuerdo en el colegio llegaban las chicas con unas camisetas grandes y una cruz aquí al revés. Y si supieran lo que eso significa, ni le importa, es moda. Pero claro, tiene oscurantismo por detrás, no tiene una cosa torcida. Y uno muchas cosas las hace realmente por ignorante y burro, en vez de hacer cosas que de verdad glorifiquen al Señor. Así que todo lo que hagas con tu cuerpo, cómo te vistes, cómo te peinas, como lo que te pones, antes de hacerte cualquier cosa, pregúntate, mírate en un espejo y dice, ¿esto honra al Señor? Lo que te hermosee no sea tu ropa, tu aspecto. Si eres guapo o feo, si eres grande o pequeño, si eres gordo o flaco, que lo que te hermosee realmente sea la gloria del Señor en tu vida. Cuando aprendas a vivir así, vas a estar conforme. De lo contrario, siempre vas a estar inconforme. ¿Listo? Que tengan todos una feliz mañana, resto de mañana, que un buen almuerzo. Nos vemos en la tarde con la segunda enseñanza de este día de Shabbat. Que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech